Vamos a poner grabar. Compartir en pantalla. A ver qué dicen en el chat. Buen día, profe. Buen día, chicos. Vamos a abrir el Open Board. Y voy a hacer un tercer recuadro. Pero antes de hacer el tercer recuadro, vamos a poner el primer límite fundamental. Vamos a poner primer límite fundamental. ¿Lo conocen? ¿Cuál sería el primer límite fundamental? Sería cuando tenemos el límite de x tendiendo a 0, ¿está bien? Del seno. Por ejemplo, acá podemos tener alfa x sobre alfa por x. ¿No ven? Esto sería el primer límite fundamental. El seno, y tenemos como un ángulo alfa por x. Y abajo tenemos el mismo numerito, ¿lo ven? Alfa por x. Y esto me da como resultado 1. Ese sería el primer límite fundamental. Eso lo enseñó la profe. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, Sí, chicos? Bueno, ese es el primer límite fundamental. Y ahora vamos a hacer un tercer recuadro. Tercer recuadro. Ya hicimos dos anteriormente. Y vamos a tener un límite cuando x tiende a 0 de esta función trigonométrica. ¿Y cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver cuando x tiende a 0? Lo vamos a resolver por artificios matemáticos. ¿Está bien? Por equivalencias trigonométricas. ¿Estamos de acuerdo? Por racionalización y por un método que vamos a utilizar cuando tengamos 1 menos coseno de un ángulo. Eso sería cuando x tiende a 0. Tiende a 0. Pero, Profe, ¿sí? ¿Me escucho? las equivalencias serían las identidades. Sí, la equivalencia trigonométrica serían las identidades. Muy bien. Por ejemplo, que vos tengas seno cuadrado de x. Y eso equivale a decir 1 menos coseno cuadrado de x. O que tenga tangente de x, que es lo mismo que ponga seno de x sobre coseno de x. Coseno de x, ¿está bien? Ustedes tienen una hojita que tiene toda la equivalencia trigonométrica. Si no la tienen, les paso por WhatsApp al grupo para que la tengan, ¿ah? Bueno, bueno, profe, Por favor. ya les paso. El límite, y acá x tiende, por ejemplo, a pi. Ya no tiende a 0. Está tendiendo a un radian. Si no tiende a 0, tiende a un radian. Esta función se la va a resolver de la siguiente manera. Por cambios de variables. O sea que tenemos dos casos. Un caso 1 cuando x tiende a 0 y el caso 2 cuando no tiende a 0, tiende a un radian, se lo resuelve con cambio de variables. El primero, profe, ¿sí? ¿Me escucho? en el caso uno que dice método, y entre paréntesis, ¿qué dice? ¿Uno menos qué? 1 menos coseno de un ángulo. Por ejemplo, alfa. Coseno de alfa, esto sería alfa.
Bueno, profe, gracias. Bueno, vamos a empezar a resolver un nuevo ejemplo. Bueno, vamos a resolver un ejemplo. Voy a borrar todo esto. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo del límite cuando x tiende a 0 de 6 por el seno de 3x sobre 7x. ¿Está bien? Tenemos ese límite. ¿A qué tiende el límite? Está tendiendo a 0. O sea que se resuelve, estaríamos parados en el caso 1, que se resuelve por equivalencia trigonométrica, artificios matemáticos, por el método de 1 menos coseno de un ángulo, por racionalización, ¿está bien? Acá, ¿cuánto vale el argumento del seno? Fíjense, ¿cuánto vale? 3x. 3x. Entonces nosotros acá vamos a resolver por artificio. Voy a poner con otro color. Vamos a resolver por artificio. Artificios matemáticos. Entonces acá me hace falta abajo un 3. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de llevarlo al primer límite fundamental. Entonces acá le voy a poner un 3 abajo, ¿está bien? Multiplicado. Pero si yo pongo un 3 abajo, tenemos que poner un 3 arriba. Ese sería el artificio, ¿lo ven? Lo que está en rojo. Me voy a poner en otro color. Ese sería el artificio, porque si yo simplifico, llegamos a lo que tenemos de inicio. Entonces me quedaría el límite. Límite cuando x tiende a 0. 3 por 6 sería 18 por el seno de 3x sobre el 7 lo ponemos acá y lo acomodamos al 3 por x. Ahora, el argumento es igual a lo que está abajo. Sí. 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 Pero hay algo que me está molestando. El 18 séptimo, ¿está bien? Entonces vamos a aplicar una propiedad de límite. El límite producto es el producto del límite. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Entonces vamos a poner, esto sería igual a poner el límite cuando x tiende a 0 de 18 séptimo, todo por el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre 3x. Si ustedes ven, todo esto, ¿qué sería? Primer Uno. límite fundamental, o sea, vale 1. Muy bien, todo eso vale 1. ¿Y cuánto me da el límite de una constante? Una constante, muy bien. Me queda 18 séptimo por 1. Ustedes una vez que llegan al primer límite fundamental tienen que reemplazar. Y 18 séptimo por 1 me va a dar 18 séptimo. Y vamos a decir que el límite existe. ¿Está claro, muchachos? Acá de inicio me falta poner que todo esto me daba 0 sobre 0. Era una indeterminación, porque 3 por 0, 0, seno de 0, 0. 0 por 6 me da 0. Y abajo era 7 por 0, es 0. Eso me falta poner primero la indeterminación y luego tenemos que resolver. Vamos a hacer otro ejemplo. Este sería el ejemplo 1. Vamos con un ejemplo 2. Para que le quede claro. Vamos a poner un ejemplo 2. El límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre 2 seno
de menos 2x. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos ese límite. 3 por 0, reemplacemos. 3 por 0, 0. Seno de 0 me da 0. 0 en el numerador. Abajo tenemos menos 2 por 0. 0 sobre 0. Sería seno de 0, 0 por 2 me da 0. Tenemos una indeterminación. ¿Cuántos senos tenemos en total dentro del argumento de límite? Fíjense, ¿cuántos senos tenemos? 3. No, 2. 2. 2. Entonces, usted tiene que razonar. Si tenemos 2 senos, en total vamos a tener entonces 2 senos, 2 límites fundamentales, porque hay que armar esos límites fundamentales con esos senos que tenemos allí. Entonces me va a quedar, vamos a aplicar una propiedad del límite del cociente, ese cociente de los límites. Acá me queda el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x, que sería en el numerador, todo sobre el límite cuando x tiende a 0 de 2 seno de menos 2x. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, para que este sea el límite fundamental, lo que está en el numerador, ¿qué le faltaría ahí abajo del seno de 3x? Dividirlo en x. ¿Ah? La X. Y el 3 también. 3x. Ah, sí. Entonces ese sería el artificio. Si ponemos 3x allí, vamos a poner 3x acá arriba. Esperen que no se nota. ¿Está bien? Ese sería por artificio. Y acá abajo, ¿qué me faltaría para que sea el primer límite fundamental? Menos 2x. El menos 2x. Entonces sería por artificio. Vamos a poner menos 2x. Entonces acá arriba, vamos a poner, si quieren, ponemos acá por menos 2x. Pero vamos a hacer un poquito más largo. Y vamos a hacer ahí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, ahora vamos a aplicar propiedades. Lo que no me forma el límite fundamental sería esta partecita y el 2 ¿está bien? Entonces todo eso lo vamos a juntar en un solo límite. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? De 3x arriba y abajo vamos a poner 2 por menos 2x me da menos 4x. Por, y arriba lo dejamos como el primer límite fundamental, me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x, todo sobre, y abajo vamos a dejar el otro límite fundamental, x tendiendo a 0, ¿de qué? Del seno. Esperen que me está molestando esto. Seno de menos 2x, ¿estamos de acuerdo? Sobre menos 2x. ¿Qué se puede hacer en este límite? Miren, en este límite. ¿Qué se puede hacer? Simplificar. Se puede cancelar la x con la x. No, no cancelar, simplificar. Muy bien. Profe, disculpe, ¿de dónde sale el 4? ¿El 3 cuartos? El 3x sería de ese 3x de acá, ¿lo ven? Y el menos 2x, menos 4x sería 2 por menos 2x, ¿lo ven? ¿Cuánto da 2 por menos 2x? ¿Cuánto da eso? 4. Menos 4x. Ahora sí. Lo que está marcado acá en negro es lo que fue a este límite. Nos juntamos todos en un límite. Lo que no me forma el primer límite fundamental, nos juntamos en un solo límite. Y los otros límites fundamentales los dejamos separados. Y entonces acá me queda el límite de una constante. ¿Cuánto me da? La constante. La constante. Entonces acá me da menos 3 cuartos por,
arriba me da 1 y abajo me da 1. Entonces todo esto va a ser menos 3 cuartos. Y van a decir que el límite existe. Ese sería un ejemplo. Profe, ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿por qué me da 1 sobre 1? ¿Por qué 1 sobre 1? Sí, Porque ¿cuánto da este primer límite fundamental? ¿Cuánto da ese límite fundamental? 1. Ese límite fundamental es igual a 1. Como el límite fundamental da 1 y lo que está acá abajo también es 1. Por eso acá ponemos 1 sobre 1. ¿Lo ven? sí, sí. Es por eso que ustedes lo que tienen que llegar siempre es al primer límite fundamental. Y el primer límite fundamental siempre vale 1. Vamos a hacer un ejemplo más. Por ejemplo, vamos a poner el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado 3x sobre 2x igual. Tenemos ese límite. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a reemplazar 3 por 0. 3 por 0 es 0. Seno de 0 es 0. 0 al cuadrado me da 0. Y abajo 2 por 0, 0. Tenemos una indeterminación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, acá nosotros tenemos que el seno está elevado al cuadrado. Eso es lo mismo que pongamos seno por seno. Hay que desglosar. Me va a quedar seno de 3x, ¿está bien? Por seno de 3x sobre 2x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos senos tenemos? 2. Entonces, ¿cuánto límite fundamental vamos a obtener? 2. Bueno, eso sería en el siguiente paso. Límite cuando x tiende a 0, vamos a poner acá, seno de 3x. Entonces abajo, ¿qué necesitamos? Por seno de 3x sobre, y todo esto sobre, no, vamos a poner así, vamos a poner una sola fracción acá. Sobre, y abajo tenemos 2x. Miren, ¿qué me faltaría abajo para que todo esto se convierta en el primer límite fundamental? ¿Qué me faltaría? ¿Una X más? Me faltaría un 3, porque ya tenemos una x. Entonces acá ponemos 3 por x, ¿lo ven? Ahora, en el otro, ¿qué me faltaría acá para formar el primer límite fundamental? 3x. Muy bien, 3x. Entonces vamos a poner por 3x. ¿Por qué? Porque este sería de 1 y este sería el otro. Pero al poner 3x acá abajo hay que poner arriba también por 3x. ¿Estamos de acuerdo? Y acá le aumentamos un 3, entonces hay que aumentar un 3 arriba también. El 3 no lo pusimos arriba porque pusimos un artificio abajo y hay que ponerlo arriba también. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a pasar en limpio. Va a ser el límite cuando x tiende a 0. Lo que no forma el primer límite fundamental lo vamos a separar en un límite aparte. Me va a quedar 3 por 3, 3 por 3, 9. 9x sobre, esto tampoco es 6. sobre 2. No sobre 6, sobre 2. ¿Por qué? Ah, no sé. Porque este Ah, 3 está con el me sirve para el límite fundamental. Por el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre 3x por, vamos a formar otro límite fundamental. Estamos aplicando una propiedad de producto que sería el producto, el límite de producto sería el producto de límites. El límite cuando x tiende a 0
del seno de 3x sobre 3x. ¿Estamos de acuerdo en lo que dice? No los escucho. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, reemplacemos acá. 9 por 0, 0. Divide en 2, me da 0. ¿Por cuánto me da esto? 1. Me da 1. ¿Cuánto me da esto? 1. 1. 0 por 1 me da 0. Y vamos a decir que el límite existe y vale 0. Vamos a hacer uno más. Pero vamos a hacer uno que no sea con artificio matemático. Vamos a ver uno que sea con equivalencias trigonométricas. Vamos a poner, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de tangente al cuadrado de x sobre seno menos x. Bueno, reemplacemos. Reemplacemos. ¿Cuánto me daría? Tangente de 0, ¿cuánto sería? 0. Muy bien, 0. Sin 0 al cuadrado es 0. 0 por menos 1 es 0, seno es 0, 0. Tenemos una indeterminación. Bueno, vamos a resolver por equivalencias trigonométricas. Ustedes saben que tangente de un ángulo es igual a seno sobre coseno del mismo ángulo. ¿La conocen esa equivalencia? Sí, ¿Sí o no? Profe. Entonces acá, tangente al cuadrado sería seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Entonces vamos a poner el límite cuando x tiende a 0, seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Pero vamos a poner bien acá. Sobre coseno cuadrado de x. Todo sobre seno de menos x. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Acá vamos a hacer el producto de los extremos sobre el producto de los medios. Acá hacen de cuenta que tienen un 1. Sería producto de los extremos. Producto de los extremos sobre el producto de los medios. La regla de la oreja. ¿Qué me quedaría? Me va a quedar límite cuando x tiende a 0. Seno cuadrado de x por 1. Me da seno cuadrado de x. Sobre coseno cuadrado de x por seno de menos x. Muy bien. ¿Cuántos senos tenemos? Observen. 2. 2. No, 3. 3. Porque acá arriba tenemos 2. Bien. Y abajo tenemos 1. Entonces, ¿cuánto límite fundamental vamos a obtener? 3. 3. Muy bien. De acuerdo a la cantidad de senos, va a ser la cantidad de límite fundamental. Entonces, acá arriba vamos a poner el límite cuando x tiende a 0. Y lo vamos a desglosar como seno de x por seno de x. ¿Estamos de acuerdo? Todo sobre coseno cuadrado de x por el seno de menos x. Ahora vamos a ver qué me falta acá para que sea el primer límite fundamental arriba. ¿Qué me faltaría acá abajo? X. Una x y acá una x. Entonces arriba vamos a poner x por x, que sería x cuadrado. ¿Está bien? Eso sería por artificio. Y acá abajo, ¿qué me faltaría? Un menos x. ¿Está bien? Entonces acá vamos a multiplicar por menos x. Ese sería el artificio. Todo lo que no tenga
todo lo que no pertenezca al límite, al primer límite fundamental, lo vamos a separar en un solo límite. Esto sería, no pertenece al primer límite fundamental, esto tampoco, y el coseno tampoco. Todo eso lo vamos a poner en un solo límite por separado, aplicando propiedades de límite. Me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre menos x por coseno cuadrado de x. ¿Qué se puede hacer arriba y abajo? Se puede simplificar una x con la x de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo otro serían los límites fundamentales. Me va a quedar por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. No me va a dar el espacio. Entonces vamos a borrar esto. Y lo vamos a hacer acá arriba. Voy a borrar esto de arriba. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 0. Ya sabemos, simplificamos este con este. ¿Y qué me quedaría? X sobre menos coseno cuadrado de x por, vamos a tener dos límites fundamentales. Vamos a tener el primer límite que será el límite cuando x tiende a 0. ¿De qué? Del seno de x sobre x. Todo sobre, ¿cuál sería el otro límite fundamental? ¿Seno de cuánto sería el otro límite fundamental? Menos X. Seno de menos Menos x sobre x menos x. menos x, muy bien. Y una vez que nosotros llegamos a los límites fundamentales, que sería este y este de abajo, hay que reemplazar. Reemplazamos. Acá coseno de 0, ¿cuánto va? Coseno de 0 abajo es 1. Nos queda arriba 0 sobre menos 1, porque tenemos un menos adelante del coseno. ¿Está bien? Coseno de 0 Sí. es 1. 1 al cuadrado es 1. 1 por menos 1 me da menos 1. Por 1 sobre 1, que serían los dos límites fundamentales. Y todo esto me da 0, entonces 0 por 1 me da 0 como resultado final. Y vamos a decir que ese límite existe y vale 0. ¿Han entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Cambio de variable, vamos a ver la próxima clase. La próxima clase vamos a ver cambio de variable, así no se confundan. Por favor. Pero tenemos tiempo, no, sí tenemos tiempo. Vamos a hacer, vamos a encarar el cambio de variable. Pero vamos a cortar este video y van a volver a ingresar. Inmediatamente así le explico cómo sería con cambio de variable. Voy a salir y ustedes vuelven a ingresar.